Durante años, miles de hombres han vivido con una inquietud silenciosa que rara vez se menciona en voz alta: el tamaño del pene, un tema cargado de mitos, expectativas poco realistas y muchas veces vergüenza. Pero la verdad es que lo que la mayoría de los hombres creen sobre su cuerpo no coincide con lo que dicen los datos científicos. ¿Sabías que la gran mayoría de los hombres que creen tener un problema de tamaño en realidad se encuentran dentro de los parámetros considerados completamente normales por la medicina? No lo decimos por consolar, lo dicen los números. Más del 90% de los hombres tienen un tamaño de pene que entra en el rango clínico común y, sin embargo, muchos siguen sintiéndose insuficientes, como si su cuerpo estuviera por debajo del promedio. Esta sensación de inseguridad no nace en el cuerpo, sino en la mente, y muchas veces es alimentada por las comparaciones constantes con imágenes distorsionadas, actores seleccionados por características poco comunes o incluso por comentarios malintencionados que dejan huella. Lo preocupante es que esta percepción equivocada puede llevar a hombres adultos a sentirse inadecuados, incluso en relaciones estables, afectando su autoestima, su deseo y su manera de vivir la intimidad. El problema no es el cuerpo, es el ideal imposible que muchos se han impuesto sin darse cuenta. Y hay algo más que vale la pena decir. Las mujeres, en su mayoría, no valoran el tamaño como lo hacen los hombres. Estudios muestran que mientras más del 50% de los varones se sienten inconformes o ansiosos por esta razón, solo una minoría de las mujeres afirma que el tamaño es un factor decisivo en una relación de pareja. Esto nos deja con una verdad incómoda. La presión no viene del otro lado, sino de adentro. Una presión que muchos hombres arrastran desde la adolescencia sin haberla cuestionado nunca. Hoy es momento de ver este tema con otros ojos, no desde la vergüenza ni desde la comparación, sino desde la comprensión de que el cuerpo humano no es una competencia. Cada hombre tiene características únicas y lo que realmente cuenta es cómo se vive la masculinidad desde el respeto por uno mismo, por la salud y por la conexión con la pareja. Si has sentido que no estás dentro del promedio, es posible que lo que esté fuera de lugar no sea tu cuerpo, sino la forma en que lo estás mirando. ¿Alguna vez te has preguntado si el tamaño de tu pene está dentro de lo que se considera normal? Tal vez llevas años con esa duda rondando en tu cabeza, sin atreverte a preguntarlo por vergüenza o por temor a lo que podrías descubrir. Pues déjame decirte algo que podría cambiar la forma en que ves este tema. Muchísimos hombres creen estar por debajo del promedio solo porque no saben medirse correctamente. Sí, así de simple. Medirse mal lleva a conclusiones erróneas, a inseguridades innecesarias y a comparaciones que no tienen sentido. Por eso, antes de preocuparte o de sentirte menos, es vital que sepas cómo se mide realmente el pene según los parámetros médicos, no según lo que se ve en redes sociales, películas o conversaciones entre amigos. La medición debe hacerse con calma, sin presión, en un ambiente cómodo y privado. Para medir la longitud correctamente, necesitas una regla rígida, no una cinta flexible. Colócala en la parte superior del pene, desde donde comienza en el hueso púbico, presionando ligeramente sobre la grasa del pubis hasta la punta del glande. Nada de medir desde la piel ni desde abajo, porque eso da medidas falsas. Y si estás flácido, puedes estirar suavemente el pene sin dolor para que la longitud sea más precisa. Esta técnica se llama longitud estirada y se usa porque se acerca bastante a la medida en erección. Ahora, sobre el grosor, que también se conoce como circunferencia, lo ideal es usar una cinta métrica suave, como las de costura. Envuelve la parte media del eje, ni tan cerca de la base ni de la punta, y anota la medida. Esto se puede hacer en flacidez o en erección, aunque la mayoría de los estudios clínicos se basan en la erección. Lo importante es que lo hagas de manera uniforme
y sin apretar demasiado, para que los datos sean reales y comparables con los rangos que usa la medicina. Muchas veces, los errores al medirse llevan a pensar que uno está fuera del promedio, cuando en realidad no lo está. Cuando entiendes cómo funciona la medición clínica, desaparece gran parte de esa ansiedad provocada por comparaciones injustas. Ya no se trata de intuición ni de lo que aparenta, sino de datos concretos, y eso te da algo que no se puede comprar: tranquilidad, porque con la información correcta en tus manos, puedes dejar de lado los mitos y empezar a ver tu cuerpo con ojos más justos, más reales y sobre todo más compasivos. Y ese cambio de perspectiva puede marcar una enorme diferencia en tu confianza, en tu bienestar y en tu vida íntima. Durante años, el tema del tamaño del pene ha estado rodeado de mitos, exageraciones y expectativas irreales que generan ansiedad en millones de hombres. Pero cuando dejamos de lado las opiniones y nos apoyamos en lo que realmente dicen los estudios científicos, el panorama cambia por completo. Uno de los análisis más completos realizados hasta hoy es un metaanálisis que reunió datos de casi 15.000 hombres de diferentes países, culturas y edades. El objetivo era claro: establecer con base científica cuál es el tamaño promedio real del pene, tanto en longitud como en grosor. Y los resultados sorprenden a muchos porque son mucho más modestos de lo que suele imaginarse. La longitud promedio en erección, según estos datos, es de aproximadamente 13 centímetros, un poco más de 5 pulgadas. Y el rango en el que se encuentra el 90% de los hombres va de 10 a 16 centímetros, es decir, entre 4 y 6 pulgadas y media. Esto significa que si estás dentro de ese rango, formas parte de la gran mayoría. Por otro lado, la circunferencia o grosor promedio en erección ronda los 11,5 centímetros, lo que equivale a unas 4 pulgadas y media. Estos valores no solo sirven para comparar, sino para entender que la normalidad es mucho más amplia de lo que muchos creen. Cuando un hombre cree que está fuera de lo normal, sin estarlo realmente, suele experimentar una sensación de inferioridad que afecta su autoestima, su deseo sexual e incluso su forma de relacionarse. Por eso es tan importante que este tipo de información se difunda con claridad y sin juicios, porque solo con datos reales se pueden romper las cadenas mentales que atan a tantos hombres a la inseguridad. Además, vale la pena destacar que los extremos verdaderos, como el micropene o el macropene, son condiciones médicas muy raras, que afectan a menos del 1% de la población masculina. El resto está dentro de lo que la ciencia considera completamente normal. Al conocer estos datos, muchas personas se dan cuenta de que la presión que sentían no venía de su cuerpo, sino de las ideas equivocadas que les fueron imponiendo desde afuera. Y ahí está la clave. El problema no es el tamaño, sino la comparación. Porque cuando uno entiende que está dentro del promedio, puede dejar de sentirse menos, dejar de ocultarse y empezar a vivir su sexualidad con más tranquilidad, respeto propio y plenitud. Vivimos en una época donde las imágenes impactantes están por todas partes. Redes sociales, películas, publicidad e incluso conversaciones entre amigos crean una idea distorsionada de lo que se supone que debería ser el cuerpo masculino. Y cuando se trata del tamaño del pene, esta presión se vuelve aún más intensa. Muchos hombres, especialmente jóvenes o adultos mayores con inseguridades, terminan comparándose constantemente con estándares que no son reales. Lo que se muestra en la industria del cine para adultos, por ejemplo, no es un reflejo promedio de la población, sino una selección muy específica y muchas veces editada para exagerar. Esta comparación constante genera un peso emocional profundo. Algunos hombres sienten que no están a la altura, que no cumplen con lo esperado o que deben esconderse por miedo al rechazo. Esta percepción se transforma en ansiedad, inseguridad y, en muchos casos, en una desconexión con su vida íntima. Lo más alarmante
es que mientras ellos cargan con ese peso, las estadísticas nos dicen algo completamente diferente. La mayoría de las parejas no considera el tamaño como un factor determinante en la atracción o en la calidad de la relación. De hecho, varios estudios han mostrado que solo entre el 5 y el 10% de las mujeres le da verdadera importancia al tamaño del pene como criterio clave. Esto demuestra una gran desconexión entre lo que el hombre cree que debe tener y lo que realmente se valora en una relación emocional e íntima. Es como vivir bajo una sombra que no corresponde con la luz de la realidad. Y el problema no es solo el tamaño, sino lo que representa simbólicamente: poder, masculinidad, autoestima. Cuando un hombre se siente menos por su anatomía, es como si su valor como persona quedara reducido a una medida. Por eso, es urgente hablar de este tema con más claridad, con menos vergüenza y con más humanidad. Ningún cuerpo es perfecto, y lo que se muestra como ideal muchas veces ni siquiera es natural. Liberarse de esa presión empieza por aceptar la verdad. No necesitas cumplir con una imagen externa para ser digno, amado o suficiente. La seguridad nace del conocimiento y de una mirada más compasiva hacia uno mismo. Y cuanto antes rompamos con estas falsas comparaciones, antes podremos vivir con más paz, más autenticidad y más libertad. En medio de tanta confusión, burlas o exageraciones, hay dos términos que merecen una explicación clara y sin prejuicios: micropene y macropene. Aunque suelen usarse de forma irresponsable en conversaciones informales, en realidad son definiciones médicas con criterios muy específicos. Saber qué significan y cuándo aplican puede ayudar a muchas personas a dejar de lado preocupaciones infundadas y a identificar cuándo sí puede haber una condición que requiere atención profesional. Empecemos con el concepto de micropene. Médicamente, se considera micropene cuando, al medir correctamente desde el hueso púbico hasta la punta del glande, la longitud estirada en estado flácido no supera los 7,5 centímetros. Es decir, no se trata de una impresión subjetiva ni de una comparación visual, sino de una medición clínica objetiva. Esta condición puede tener causas hormonales, genéticas o relacionadas con el desarrollo fetal, y en muchos casos se detecta desde la infancia. Lo importante es que existen tratamientos disponibles, especialmente si se diagnostica a tiempo. Pero lo más relevante para la mayoría de los hombres es esto: estar por debajo del promedio no significa necesariamente tener un micropene. El 95% de los hombres están dentro del rango normal, aunque no lo crean. Por otro lado, el término macropene describe un caso opuesto, mucho más raro. Se aplica cuando el pene erecto mide más de 24 centímetros. Aunque algunos lo asocien con un supuesto privilegio, en realidad puede representar incomodidades reales: dificultades para usar ciertos preservativos, incomodidad durante el sexo o incluso dolor lumbar. Son algunas de las quejas reportadas por quienes tienen este tipo de anatomía. Nuevamente, la clave está en entender que lo fuera de lo común, sea por defecto o exceso, no necesariamente es mejor ni peor. Solo es diferente y, en algunos casos, puede requerir orientación médica. Lo que debemos evitar es usar estos términos como etiquetas ofensivas o motivos de burla. Reducir la identidad de una persona a una medida física es injusto y superficial. Cuando se comprende que estas condiciones son parte de un espectro clínico y no de un juicio moral, es más fácil generar una conversación respetuosa y empática. Si tú o alguien que conoces siente angustia real por este tema, lo mejor que puede hacer es buscar una evaluación profesional y salir de la trampa de las comparaciones. Porque más allá del tamaño, lo que realmente importa es la salud, la función y la relación que uno tiene consigo mismo y con los demás. Cuando se habla de aumentar el grosor del pene,
Muchas personas se lanzan a buscar soluciones rápidas sin conocer los riesgos que pueden estar detrás. Es normal sentir curiosidad, sobre todo en un mundo que constantemente impone ideales estéticos. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay que entender que no todo lo que se ofrece es seguro ni está aprobado por la medicina. De hecho, muchos procedimientos promocionados en redes o clínicas sin regulación pueden dejar secuelas permanentes difíciles de corregir. Una de las opciones que ha ganado popularidad en los últimos años es el uso de ácido hialurónico. Esta sustancia ya se utiliza ampliamente en tratamientos estéticos faciales y también se emplea en procedimientos íntimos. Se inyecta directamente en el eje del pene para aumentar su grosor de forma temporal y suele aportar entre 1 y 3 centímetros adicionales en circunferencia. Sus efectos pueden durar entre 12 y 18 meses, ya que el cuerpo la reabsorbe con el tiempo. Cuando es aplicada por un profesional capacitado, con materiales de alta calidad y bajo un entorno clínico seguro, este método suele tener buenos resultados y bajo riesgo. Pero aquí viene la parte delicada. Existen otros tipos de rellenos que se promocionan como más duraderos o definitivos, como el polimetilmetacrilato PMMA, la silicona líquida o incluso sustancias no aprobadas para uso médico. Estos materiales no se integran bien al cuerpo y pueden provocar reacciones severas, infecciones crónicas, endurecimientos, nódulos dolorosos o deformidades visibles. He visto casos en los que fue necesario realizar cirugías complejas para retirar estas sustancias y aún así no se pudo restaurar completamente la función o la estética original. Por eso, estos métodos están totalmente desaconsejados por la mayoría de asociaciones médicas serias. También hay clínicas que promueven métodos caseros o supuestos suplementos milagrosos que prometen resultados asombrosos sin pruebas científicas. Estas opciones no solo son ineficaces, sino que también pueden representar un gasto innecesario y alimentar inseguridades sin resolver nada real. La decisión de modificar el cuerpo nunca debe tomarse a la ligera, y menos cuando se trata de una zona tan delicada como los genitales. Si alguien está considerando este tipo de procedimiento, el primer paso no es buscar una clínica, sino agendar una consulta con un urólogo de confianza. Un profesional podrá evaluar si existe realmente una necesidad, explicar los riesgos y orientar sobre las alternativas más seguras. Modificar el cuerpo por razones personales no es malo, pero hacerlo mal informado o por presión externa sí puede traer consecuencias duraderas. La verdadera decisión inteligente es aquella que se basa en datos, en autocuidado y en una visión realista de lo que se quiere lograr. Cuando se trata del deseo de aumentar la longitud del pene, muchas clínicas ofrecen soluciones quirúrgicas que suenan tentadoras, pero que, al analizarse más a fondo, presentan más riesgos que beneficios. Es comprensible que un hombre quiera sentirse más seguro con su cuerpo, sobre todo en un mundo saturado de comparaciones, pero eso no significa que cualquier intervención sea adecuada o necesaria. Una de las cirugías más promocionadas es la del corte del ligamento suspensorio, una banda de tejido que conecta la base del pene con el hueso púbico. Al seccionarlo, el pene cuelga un poco más hacia adelante y puede parecer más largo cuando está flácido. Pero aquí viene la verdad que muchas veces no se dice con claridad. Este procedimiento no incrementa la longitud en erección. Es decir, el cambio es más visual que funcional. Además, esta cirugía puede traer consecuencias que muchos no esperan. Al eliminar ese soporte natural, algunos hombres reportan que el pene se vuelve inestable durante la actividad sexual, dificultando el control y causando molestias. Otros mencionan que, después de un tiempo, el efecto visual se pierde o que el resultado no fue lo que esperaban.
También hay riesgos relacionados con la cicatrización, infecciones, pérdida de sensibilidad o incluso deformidades en la base del pene. Otro procedimiento utilizado con el mismo objetivo visual es la liposucción del pubis. En hombres con acumulación de grasa en esa área, retirar ese tejido puede hacer que el pene parezca más largo porque queda más expuesto. Aunque este método no altera el tamaño real, sí puede mejorar la apariencia si está bien indicado, pero no es un procedimiento sin riesgos. La recuperación puede ser incómoda y si no se realiza por un profesional experimentado, puede dejar irregularidades o asimetrías notorias. Lo preocupante es que muchas de estas cirugías son ofrecidas como si fueran simples y sin consecuencias, cuando en realidad requieren una evaluación médica muy cuidadosa. No se trata solo de querer verse mejor, sino de entender qué implica tocar una zona con tantas funciones sensibles como el área genital. La decisión de entrar a un quirófano debe ser tomada con plena conciencia de lo que se va a ganar y también de lo que se puede perder. Por eso, siempre es recomendable consultar con un especialista en urología o cirugía reconstructiva, alguien que no tenga interés comercial en vender una intervención, sino que actúe con ética y responsabilidad. Lo que está en juego no es solo la estética, sino la salud, el placer y la funcionalidad de una parte vital del cuerpo masculino. En los últimos años, los implantes peneanos han empezado a aparecer en conversaciones, videos y anuncios como si fueran una opción rápida para aumentar el tamaño del pene. Pero es fundamental entender que estos dispositivos no fueron creados con fines estéticos ni para complacer caprichos relacionados con la apariencia. De hecho, su verdadera finalidad está muy lejos de eso. Los implantes peneanos son soluciones médicas específicas, indicadas solo para hombres que sufren disfunción eréctil severa, aquellos que ya han probado múltiples tratamientos y que no han tenido resultado, como medicamentos orales, inyecciones o bombas de vacío. En otras palabras, se utilizan cuando la erección natural es prácticamente imposible y la vida íntima se ve gravemente afectada. Existen distintos tipos de implantes. Algunos son maleables, parecidos a varillas semirrígidas, que permiten colocar el pene en posición erguida o flácida manualmente. Otros son inflables, con un pequeño sistema hidráulico que se activa a través de una bomba colocada en el escroto. Este último tipo es más complejo, pero también más discreto y funcional. Lo importante aquí es que, aunque algunos hombres reportan una mejora visual en el tamaño o la rigidez, ese no es el objetivo de la cirugía ni su función principal. Los riesgos de colocarse un implante sin tener una verdadera indicación médica son altos. Primero, porque es una cirugía invasiva que implica abrir los cuerpos cavernosos del pene, una zona extremadamente delicada. Segundo, porque como cualquier cuerpo extraño dentro del organismo, el implante puede generar complicaciones como infecciones, rechazo, dolor crónico o necesidad de reintervención. Además, si el dispositivo falla o genera molestias, muchas veces ya no es posible volver a tener erecciones naturales. Es decir, el procedimiento es irreversible. En este contexto, es preocupante que se esté promoviendo el uso de implantes como si fueran una especie de cirugía plástica para agrandar el pene. La mayoría de las veces, esa publicidad viene de clínicas que priorizan el beneficio económico por encima del bienestar del paciente. Por eso es esencial que el hombre que considere este camino lo haga acompañado por un médico especialista en urología, que evalúe su caso desde lo clínico, lo funcional y lo emocional. Querer sentirse mejor con uno mismo es válido, pero convertir una herramienta médica seria en una moda puede tener consecuencias devastadoras. La solución a una inseguridad no puede ser una cirugía innecesaria que puede afectar permanentemente la sensibilidad, el deseo o la funcionalidad. La autoestima se construye con información, aceptación y salud.
Cuidarse también significa saber decir no a promesas que parecen milagros, pero que no tienen sustento en la medicina responsable. Antes de considerar cualquier intervención para modificar el tamaño del pene, es fundamental detenerse un momento y hacer una pregunta que pocos se atreven a enfrentar con honestidad. ¿Por qué quiero cambiar esto de mi cuerpo? En muchas ocasiones, el deseo no nace de una necesidad real, sino de una insatisfacción alimentada por comparaciones externas, ideas distorsionadas o mensajes que se repiten en silencio durante años. A veces es un comentario desafortunado en la adolescencia, otras veces es la presión de contenido irreal en redes o en el cine para adultos. Pero casi siempre, ese impulso de querer mejorar algo que está dentro de la normalidad se basa más en inseguridades emocionales que en una verdadera disfunción física. En consulta, muchos hombres confiesan que nunca se habían sentido incómodos con su cuerpo hasta que alguien hizo una burla o hasta que vieron ciertos cuerpos en Internet. Y lo más llamativo es que, al hablar con sus parejas, la mayoría reconoce que nunca hubo una queja o un problema real. Entonces, ¿por qué esa urgencia de modificar algo que funciona bien? Porque la mente, cuando no se siente segura, empieza a buscar razones físicas para justificar un malestar interno. Pero el verdadero trabajo comienza dentro: aceptarse, entender el propio valor más allá del cuerpo y dejar de medir la masculinidad en centímetros. La imagen corporal es una construcción compleja que se fortalece o se debilita con cada pensamiento, cada comparación y cada juicio. Y cuando la autoestima está herida, ninguna cirugía es suficiente. Incluso después de procedimientos estéticos, si el origen del malestar sigue sin resolverse, las dudas vuelven con más fuerza. Por eso, antes de cualquier decisión irreversible, es mucho más sabio detenerse y revisar qué emociones están en juego, qué expectativas se tienen y si ese cambio traerá verdadera paz o solo un alivio momentáneo. Cuidar la salud íntima también implica cuidar la mente, la identidad y la forma en que uno se relaciona con su propio cuerpo. No hay nada de malo en querer mejorar, pero hay mucho de sabio en preguntarse si el cambio que se busca es físico o emocional. Tal vez lo que más necesitas no sea una intervención quirúrgica, sino un cambio en la forma de verte a ti mismo. Y eso, aunque parezca más difícil, es lo que realmente transforma. A lo largo de la historia, las ideas sobre el cuerpo masculino han cambiado muchas veces. En la antigua Grecia, por ejemplo, los hombres más respetados no eran los que mostraban atributos exagerados, sino los que eran retratados con proporciones discretas, porque eso representaba inteligencia, autocontrol y madurez. Esta visión, tan distinta a lo que vemos hoy en redes sociales o en ciertas industrias del entretenimiento, nos deja una lección muy clara. Los estándares de belleza no son verdades absolutas, son construcciones que cambian con el tiempo. Y si eso es así, ¿por qué seguir midiendo tu valor con una regla? Lo verdaderamente importante no es cumplir con una medida específica, sino vivir en paz con tu cuerpo, cuidarlo, entenderlo y aceptarlo. Si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando información honesta, sin exageraciones ni juicios. Y eso ya es un paso enorme. Aquí no se trata de decirte qué debes pensar, sino de ayudarte a ver las cosas con más claridad y menos presión. El tamaño del pene no define tu masculinidad, ni tu capacidad para amar, ni tu dignidad como hombre. Lo que sí marca la diferencia es cómo te ves a ti mismo, cómo te cuidas y cómo te relacionas con los demás desde un lugar de respeto y autenticidad. Si este contenido te ayudó a mirar este tema con otros ojos, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Aquí seguimos hablando de salud masculina con seriedad, ciencia y humanidad, porque cada paso hacia el conocimiento es un paso hacia el bienestar completo. Nos vemos en el siguiente video.